Hoy vamos a hablar del sexenio de Adolfo Ruiz Cortines. Adolfo Ruiz Cortines fue presidente de la República Mexicana de 1952 a 1958. Es electo por su paisano Miguel Alemán Valdés como candidato. Él es también veracruzano, pero es lo único que tenían en común. La edad, Adolfo Ruiz Cortines era bastante mayor, tenía un porte de viejito, le decían viejito, ¿no? Había muchos chistes relativos a su edad. En su campaña para 1952 hay un señor que se llama Miguel Enríquez Guzmán que presiona mucho para ser él era militar, pero ya el sistema político mexicano había decidido que no iba a haber más militares, entonces lo excluyen y crea la Federación de Partidos del Pueblo con gente de la izquierda, militares y todo, y le hace frente a esta campaña del PRI de Adolfo Ruiz Cortines. Se postula Adolfo Ruiz Cortines por el PRI, Enrique Guzmán por este famoso FPP, y por primera vez el PAN postula un candidato a la presidencia que fue don Efraín González Luna. Los resultados, sin duda para nadie, pues contaban ellos los votos, 75% saca Ruiz Cortines, Enrique Guzmán el 16%, y le dejan aproximadamente el 8% a don Efraín González Luna, primer candidato presidencial del PAN. Inicia el sexenio don Adolfo Ruiz Cortines queriendo contrastar con la imagen de Miguel Alemán. Primero, pues se observa que hubo mucha corrupción, entonces él llega con esta bandera de honestidad, de austeridad, no sé si le suene a alguien, ¿no? De tratar de anticorrupción. Y entonces todos los lujos que hubo durante el sexenio alemán, los grandes automóviles, viajes, fortunas y todo eso, él lo ve muy mal. Y como acuérdense que el presidente mandaba, entonces todo el mundo se moderó. Es cuando lo ven en una imagen, un señor ya de edad, se ve viejito, y siempre andaba con corbata de moño. Puso de moda la corbata de moño y todo el mundo andaba de corbata de moño. Eh, Su historial, pues tuvo un antecedente bastante malo, digamos. Cuando los americanos invadieron Veracruz en 1914, él fue pagador de los invasores. Él trabajó para los invasores americanos. Esto se lo criticaron mucho, pero pues logró subir hasta llegar a ser presidente de la República. En estos momentos, Miguel Alemán, ya expresidente, inicia la construcción de Ciudad Satélite junto con su hijo y bueno, empezaron a crecer mucho en varias inversiones. Una de estas fue el Telesistema Mexicano, hoy llamado Televisa, con la familia Azcárraga, Emilio Azcárraga, que venía de la XCW, de la radio, que era la voz de América Latina, la radio más importante de América Latina, era Emilio Azcárraga, el abuelo del actual Emilio Azcárraga, era Emilio Azcárraga Vidaurreta, con la familia O'Farrill y con dinero y permisos de Miguel Alemán y de ahora Adolfo Ruiz Cortines, se crea esta cadena televisiva tan importante que siempre fue parte del sistema político mexicano. Sin duda era su vocero, era totalmente aliada al PRI y al sistema político mexicano. En este afán de transparencia o de anticorrupción, por primera vez dice que debe haber una manifestación de los bienes de los servidores públicos. Es decir, inicia por primera vez una declaración de bienes de los servidores públicos de inicio de labores y de conclusión para ver si se había incrementado o no su patrimonio. También enfrenta por primera vez problemas sociales con el magisterio, que hasta el día de hoy los hemos estado arrastrando en México. Se crea el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que se convierte en el sindicato más importante de América Latina y lo es hasta el momento por cantidad de afiliados y por patrimonio. Sin embargo, él no apoya a estos maestros, ¿no? Estos maestros, como se rebelan contra el sistema y lo que se exigía el sistema era obediencia absoluta, no la dan y él los reprime con violencia. La verdad es que en estos momentos comienza una represión a cualquier movimiento social. Empieza también un movimiento de los ferrocarrileros. Surge por primera vez un líder de oposición, quitan al líder charro que tenían, el Charro Díaz de León, y ponen uno que era totalmente de izquierda llamado Demetrio Vallejo. Demetrio Vallejo es arrestado y pasará 16 años en prisión, después será uno de los líderes del Partido Comunista y de la izquierda mexicana más recordados. Comienzan también invasiones de tierra en varios estados, en Sinaloa,
Colima, Baja California, empieza a haber invasiones de tierras por gente que las quería, ¿no? Con líderes que los llevaban. Y entonces empieza un proceso bastante corrupto de expropiación de tierras invadidas y se les regalaba a los invasores. Esto provoca que en todo el país empiece a haber estas invasiones, sabedores que después llegaba el gobierno, expropiaba, no le pagaba a los dueños y se las regalaba a estas personas, ¿no? A veces constituyendo ejidos, a veces solo regalándolas o regularizándolas. Mantuvo a nivel internacional una postura muy cercana también a los Estados Unidos, con una excepción cuando Estados Unidos interviene en Guatemala para derrocar a Jacobo Arbenz y el gobierno mexicano se pronuncia fuertemente a favor del derrocado, pero fue la única ocasión en la cual disintió de los Estados Unidos. Se crea en el río Bravo la presa Falcón, en una colaboración de ambos países. El río Bravo es el que es la frontera entre México y los Estados Unidos. Se crea una presa para distribuir agua a los agricultores de ambos lados. Y es uno de los grandes avances que tienen en la relación con los Estados Unidos. Él habla mucho de la investidura presidencial, que hay que cuidar la investidura presidencial. En todas sus fotos sale muy bien vestido, de negro, su corbata de moño, muchas veces con sombrero, tiene un porte muy austero, muy serio, una voz que usaba muy poco, él hablaba poco, ordenaba lo que tenía que ser, una imagen de austeridad. En cuanto inicia su sexenio, lo hizo bien, pero pues no obedeció a ningún movimiento femenino, ni feminista, ni nada. Simple y sencillamente lo decidió darle el voto a la mujer. Lo cual pues fue recibido bien, con sorpresa de muchos, pero pues se le dio el voto a la mujer. Se le debe a la decisión de Adolfo Ruiz Cortines de iniciar su sexenio con una de estas medidas, una concesión gratuita que hasta el momento pues se disfruta y está muy bien, pero pues en ese momento nadie la esperaba, ¿no? Como que se la sacó de la manga y bien sacado. Crea CEINSA. CEINSA es el Comisión Exportadora e Importadora de México S.A. Es una compañía que después será la CONASUPO, hoy se llama Segalmex, que es la que compra alimentos para el país y los distribuye por todo el país, sobre todo para las personas más desfavorecidas. También será un foco enorme de corrupción y hablaremos en los otros sexenios cómo estas compras y ventas de alimentos masivas provocaron grandes fortunas, grandes corrupciones y veremos hasta tragedias. En este momento, en la economía mexicana se llama desarrollo estabilizador. Es decir, México sigue creciendo, México va hacia adelante, hay cada vez más industrias, más empleo, es un círculo virtuoso. La economía está estable, el dólar se mantiene a 12.50 pesos por dólar y eso durará como 20 años hasta que llega otro presidente, Luis Echeverría, el tipo de cambio muy fijo y México en constante crecimiento. El PRI se vuelve totalmente ruizcortinista, es decir, toma la personalidad del presidente e incluso sacan una nueva ley en la que hace obligatorio que todos los funcionarios públicos pertenezcan al PRI, es decir, sean afiliados al PRI, lo cual siguió en vigor hasta el año 2000. La cláusula decía algo así como que todos los funcionarios públicos serán miembros del partido en el poder al cual pertenezca el presidente. Y esto se vio claramente cuando el sindicato, la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado, gana Vicente Fox las elecciones en el 2000 y le llegan a decir, bueno, pues aquí nuestros estatutos dicen que ahora pertenecemos al PAN, ¿no? Porque usted, entonces, por supuesto se tuvo que cambiar esa ley, esos estatutos y todo, pero hace que el PRI, con todos estos funcionarios públicos, se convierta en el partido con más militantes de la historia. Hasta ese momento histórico, solo el Partido Comunista de la Unión Soviética tenía más miembros. En la CTM, la Confederación de Trabajadores Mexicanos, se nombra a Fidel Velázquez, en ese momento relativamente joven líder obrero, que siguió más o menos desde 1956 hasta su muerte. En el 2002 fue el líder de los obreros mexicanos, totalmente aliado del PRI. Hay un problema muy serio con los braceros, se les impide salir porque no hay una negociación con los Estados Unidos. Resulta que mandaban a los braceros y le cobraban a los Estados Unidos el sueldo de los braceros. Es el famoso Bracero Gate. Al día de hoy
el robo que se hizo de esos salarios de los braceros que fueron a trabajar a los Estados Unidos, cientos de miles de personas, eso lo trató de resolver Fox, Calderón, incluso Peña se les estuvo pagando porque eran miles de millones de dólares que se robó el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines y de los subsiguientes, de sueldos que los americanos le pagaban al gobierno mexicano para que el gobierno mexicano se los diera a los trabajadores que se iban de braceros. Un mega fraude a los más pobres. Incluso cuando empieza a haber protestas de los braceros, fue una represión muy fuerte contra ellos, incluso muertos. Era de mano muy dura Ruiz Cortines, no permitía ninguna indisciplina. En otros temas, el tema cultural, el deporte más importante para esos momentos era el béisbol, ¿no? El clásico era los Tigres del México contra los Diablos, empieza a haber exportación incluso de mexicanos, llega el primer gran beisbolista mexicano a las ligas mayores, Beto Ávila, con los Indios de Cleveland, y hace historia el primer beisbolista mexicano allá. Surgen grandes escritores mexicanos y se empiezan a publicar, como Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Octavio Paz ya hace sus inicios. Y en la música, los boleros es la música que está vigente en estos años 50. José Alfredo Jiménez surge con esta gran cantidad de obras. Y el sexenio transcurre casi con tranquilidad, salvo estos episodios que he contado de violencia y represión. Surge de orden, de austeridad, de honestidad, y cuando va concluyendo en 1958, esta visión pendular de que no fue una continuidad exacta de presidente a presidente, ¿no? De Miguel Alemán, un joven, a un hombre de más edad, de Ruiz Cortines, ahora viene de nuevo un joven, de izquierda, centro, derecha, y entonces cuando viene en 1957-58 la hora de tomar decisiones por parte de Adolfo Ruiz Cortines, lo único que tiene en común con su sucesor es el nombre. Se llama Adolfo López Mateos. Y de él hablaremos a continuación.